Alimentación insuficiente, alimentación inadecuada, alimentación que podría convertirse en el origen de alguna infección intestinal. Todas esas son las cosas que inundan la cabeza de las mamás cuando va a comenzar el año escolar. Si te mando en termo, si te mando en tupper, si tienes donde calentar, si no tienes donde calentar, mejor te mando crudo, mejor te mando en lata, mejor te mando frío. Pero, en fin, cuando hablamos de loncheras escolares, no solamente estamos hablando de una parte importante, una porción importante que debe ser consumida en un momento adecuado, sino también estamos hablando de que la estructura del horario escolar a veces altera un poco los horarios de alimentación de los niños. Y un niño que no se alimente es un niño que no rinde. Y eso ya lo saben ustedes mejor que yo. Para hablar de loncheras escolares está con nosotros Talia Schwartzman, ella es nutricionista. Nos va a dar algunos consejos prácticos acerca de cómo armar una buena lonchera, porque además todos los días imaginarte que vas a mandarle a tu hijo en el colegio en la lonchera y después te regresa la lonchera porque no le gustó, que se puso a jugar, en fin. De todo eso vamos a conversar, dándole la bienvenida a Talia. ¿Cómo estás, Talia? Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. ¿Qué entendemos por lonchera? El concepto de lonchera, fiambre, refrigerio. ¿Qué rol tiene dentro de la estructura de la alimentación de un niño o de una persona que trabaja en todo caso? Depende de la edad, ¿no? Porque una cosa es un niño de nido, de 3 años, 4 años, que va hasta mediodía, y otra cosa es un niño escolar que va de 7 de la mañana o un adolescente que se queda, inclusive hacer deporte. Exacto. Entonces hay que ver ahí individualmente el caso, ¿no? Entonces, cuando es un niño escolar, ¿no? En edad escolar que se va a quedar hasta las 3:30 o un poco más, sí debería llevar un almuerzo, o sea, una comida un poco más contundente y no que sea algo deficiente en llevar solo así, inclusive, además de un almuerzo, piqueos, ¿no? Que es lo que sugiero. Sobre todo porque el desayuno es muy frugal, y es frugal porque generalmente los chicos casi no tienen hambre o casi no tienen tiempo, ¿no? Tienen que levantarse temprano. Punto importante, ¿no? A corregir, porque yo sí recomiendo corregir desde a la hora de acostarse, ¿no? Claro. Para tener ese tiempo para no desayunar. Corretear, sino o sea, tener mínimo 15 minutos tranquilos, si es que es posible en familia. En 15 minutos se puede tomar un desayuno, ¿no es cierto? Sí, pero realmente, o sea, claro. 15... Sí. Ahora, en una ciudad como Lima, en donde el tráfico es tan caótico, para tomar un desayuno de 15 minutos tendrías que tomarlo a las 6:30 de la mañana. Depende, exacto, de la hora que uno sale. Pero para es cuestión salir de organizarse. Un poco antes de las 7, sí, ¿no? pero sí respetar el desayuno, porque sí para los niños es clave, ¿no? Empezar el día y no empezar las primeras horas con hambre, entonces ya empieza... A pesar de que no tienen mucho apetito en el desayuno, entonces... Depende, claro, hay niños que sí, pero otros no, ¿no? Entonces hay formas también de crear hábitos, de comer más temprano, cenar, digamos, ¿no? Un niño entra al colegio 7:30, 7:45, 10 para las 8 a veces es tarde, generalmente van a la primera clase y probablemente unos 90 minutos después de eso ya tienen un recreo. Ahí se debería aprovechar para consumir el refrigerio, la lonchera. Claro, como un snack, digamos, como un snack, ¿no? ¿no es cierto? Una lonchera previa, ¿no? Entonces la lonchera tiene que tener un snack ahí. Sí, y dependiendo del tiempo, ¿no? Si es que tienen unos 10 minutos, los chicos podrían tener, o sea, una selección, acá traigo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algo que yo recomiendo son estas semillas oleaginosas, ¿no? Claro, como los frutos almendras, secos. Exacto, ¿no? Bueno, claro, los frutos secos también se les llama a las pasas, a deshidratados, ¿no? Deshidratados. Y bueno, sí, estas semillas que recomiendo un montón y como snack es práctico, ¿no? Y saben bien. Saben bien. Porque a los chicos tienes que darle saborcito. Sí, y normalmente no lo incluimos, a menos que sea como una ensalada en que uno le añada jonjolí o semillas o algo así. Entonces, un par de cosas, ¿no? Pero quizá claro, en no tupper pequeños. Exacto. Almendras, en sus versiones más pistachitos, baja en sal, ¿no? Horneado, todos estos, sí. Y quizá una combinación, ¿no? Algo de fruta, ¿no? Y eso, o puede ser yogurt, porque aprovechando justo lo que hablábamos del tema de conservación. La primera lonchera, ahí es cuando sí podríamos puedes mandar el yogur muy frío y en 2 horas va a estar frío igual, pero no caliente, ¿no? Claro, tratar de que las loncheras sean, pues, digamos, térmicas, en el sentido de que no van a, que sí mantengan las temperaturas en las que uno lleva el alimento. Ahora, ese snack, ese refrigerio del primer recreo de la mañana, no tiene que ser copioso ni abundante, ¿no? No, tampoco tienen el tiempo, ¿no? Algunos niños llevan un sándwich también, ¿no? Eso podría ser mucho si uno ya desayuna, claro. ¿no? Yo sí he visto unos casos que sí, a los niños les es muy difícil despertarse, entonces como que organizamos el desayuno como que fuera eso, pero no es lo ideal. Yo sí recomiendo en lo posible desayunar y de ahí ya y aprovechar, ¿no? Otros snacks como por ejemplo algunos frutos, claro, aceitunas, veo que hay huevitos de codorniz. Sí, y algo que yo recomiendo es que, importante me parece, es que el niño participe en la logística, en la planificación de las loncheras. Llevarlo inclusive al mercado, al supermercado, a
mostrarle, a ver, de acá qué te provocaría. ¿Cómo no? Porque también ocurre que uno escoge, ¿no? Y, ay, no me gustó lo que me mandaste. Entonces, eso es algo que también les digo a los niños, a las mamás, vayan juntos, Claro. de turismo, así un día, Sí, y pues. buscar qué opciones habrían. De repente Además, descubren cosas que, ¿no? Además el niño se siente atendido, ¿no? Especialmente Exacto. atendido en ese requerimiento. Entonces, y ahí no hay opción a que diga, no, pues ya no llevé esto porque no me gustó. Claro, entonces nuevas ideas, abrir un poco el panorama y luego en casa ya planificar también, ¿no? O sea, hacer algo así semanal. ¿Verduras crudas son un buen snack? Sí, bueno, acá tengo algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, y es curioso cómo yo he visto en gente que, a niños, ¿no? No les gusta la zanahoria Sí. en bastoncitos, pero sí rallada o así en lonjitas, sí, también que con son- limón, con balsámico, bueno. Efectivamente. Entonces, ver qué cosa el niño quiere y prever, o sea, trabajar eso en casa. Mira, ¿qué forma te gustaría? A ver, hagamos así, así, así. Y que no se sorprendan en el momento, ¿no? La fruta que es perecible, por ejemplo, algo parecido a lo que podría suceder con el yogurt. Sí, bueno, por ejemplo, si es que es plátano, los bizcochitos, es práctico de mandar para un Pero sin snack. embargo, para muchas mamás el plátano es una fruta que engorda y tienen niños que son medios chubis en ese sentido. Pero un plátano pequeño no tiene tantas calorías tampoco, ¿no? Hay frutas que tienen es equivalente, no digamos. les mandan plátanos, pero les mandan uvas o pasas, no sé. Claro, en fin. no, en ese sentido sí, no hay que tener, más bien ahí aprovecho a decir, no hay que dar ese mensaje como padres a los niños o como, ¿no? De que cuidado que se engorda. Yo eso lo trato con pinzas, les ruego siempre a las personas, a las mamás que no lo verbalicen así, porque de verdad que la interpretación del niño es distinta, ¿no? Claro O sea, que se sí. siente no querido, entonces más bien trabajar el tema desde el enfoque de la salud, ¿no? Tenemos un Facebook. Justo. En lo que respecta a las bebidas, ¿qué tipo de bebidas se pueden enviar a lugares con mucho calor sin temor a que se fermenten? Soy de Chiclayo, Ceci Navarro de Chuma. Sí, esa es una pregunta bien frecuente y muy buena. Yo de verdad recomiendo en lo posible, si se puede, el hábito del agua, ¿no? O sea, puede a veces sonar raro y solo lo voy a mandar agua, Sí. pero necesitamos Pobrecito, hidratarnos con agua, se va a pobrecito. desnutrir. Pero de verdad, si los niños se acostumbran desde edades tempranas a tomar agua, es lo mejor. la Entonces mejor no bebida tenemos para este la lonchera problema. es agua, ¿no? Sí, y ya en casa si quieren tomar alguna otra cosa, ¿no? ¿Cómo no? Algo que yo recomiendo también, por ejemplo, es chicha con limón, cero azúcar. Hacer la prueba, ¿no? A veces tenemos este paradigma o estas etiquetas de que no... y hay que descubrir nuevos sabores, ¿no? Porque la chicha es un alimento, pues, Una una chicha bebida... muy bien preparada. Es La maravillosa verdad en tiene cuestión de tantos sabores que antioxidantes, con darte limón, que no tiene por por qué decir. saberte. Pero normalmente los otros refrescos van a ser dulces, ¿no? Entonces, si bien entonces no se aporten fermentan, calorías, ¿no? porque podría ser con stevia, podría ser, claro, a nivel de fermentación, y también creamos el hábito del dulce, ¿no? Entonces yo creo que un buen hábito es agua, acostumbrarse a tomar una buena Efectivamente. cantidad de agua y los otros refrescos ya después. Muchos colegios no tienen un comedor infantil, un comedor escolar, digamos, ¿no? Donde hay un menú organizado por el colegio. Algunos colegios lo tienen, pero es opcional para que los padres lo tomen o no. La lonchera del almuerzo, que es parte de. Claro. Yo lo que recomiendo es, por eso acá traje como un ejemplo, y bueno, esto se podrían hacer varias variantes, ¿ya? Tratar de que hayan unos 3 grupos de alimentos, o sea, en la comida principal, ¿no? ¿Cómo no? Si es que algo así, por ejemplo, es buena idea, ahora que hace calor, que no se tiene que calentar, es una ensalada fría, fideos integrales, por ejemplo, que ahora hay más, ¿no? Hay oferta, algo de verduras, pollo, por ejemplo, algo de proteína, inclusive huevito de codorniz se podría colocar, con un aderezo que llevarlo aparte, ¿no? Entonces uno puede Claro. tener una ensalada fría o un salpicón o un solterito, que por ejemplo las habas es un alimento Exacto, muy rico. Hay buenísimo. pacientes que yo les doy inclusive habas como de piqueo, Sí, choclitos a la también. oficina se llevan con choclito. Entonces, sí tener no llevar solo verduras, porque sería muy pobre, no llevar solo pollo, ¿no? Como un segundo, sino tratar de que de en una sola porción ya tengan, ¿no? Todo. Ahora, los envases de Pirex, por ejemplo, que se Claro, pueden calentar, sobre todo. es práctico. También ver si la lonchera sí tiene este material que pueda mantener la temperatura, es lo ideal. Ojo, no calentar, eso es muy importante, no calentar 2 veces, ¿ya? Claro. Una recomendación práctica es que lo que se come en la noche de cena, digamos, sea el almuerzo del día siguiente. Entonces uno puede mantener refrigerado, ¿Cómo no? tal cual sacarlo, mantenerlo en la Pero lonchera. además es lo lógico también, ¿no? No o estar sea, cocinando tampoco vas a estar tantas chambeando a veces. las 5 de la Exacto. mañana como va haciendo cocina, pero es el Y es- almuerzo. Sí, y es práctico porque uno Es muy cocina complicado. solo una vez, ¿no? Al día. Entonces lo que es la cena viene a ser el almuerzo y Efectivamente. así. Y ahí podríamos colocar en la lonchera ya por ejemplo, el estofado, si se quiere mandar algo de comida directamente y ya el niño lo calienta sin tapa, por ejemplo. Si son Hay un tema horarios, ¿no? Muchas veces el recreo más largo que es para tomar, digamos, un refrigerio que podría ser el almuerzo, está antes de la 1 de la tarde, ¿no? Y el chico sale a las 3. Entonces, el muchacho de repente, el niño comió entre las 12:30 y la 1,
a las 3:30 de la tarde llega a la casa a las Con 4 hambre. con hambre, Exacto. ¿no es cierto? Y a las 7 debería estar cenando para acostarlo temprano. Sí. Y hay mucho tiempo de espera entre lo que almuerza en el colegio y lo que va a cenar en la noche. En ese caso, ¿recomiendas algún snack de Sí, media de todas tarde? maneras, y otra vez depende también de la edad. Sobre todo algunos que se quedan a hacer deporte, además. Sobre todo, siempre. O sea, los niños no tienen normalmente la capacidad gástrica de un Así es. adulto, ¿no? Eso. Y de hecho igual, nosotros los adultos sabemos que sí, lo ideal es tener entre comidas también. Entonces, definitivamente, no diría almorzar 2 veces, si ya llevan un almuerzo, Así es. a menos que sí lleven como snack y quieran Algo almorzar, pero lo ligerito. ideal, yo sí Exacto. aconsejo almorzar. Y puede guardarle ser la comida frío, para la cena también, ¿no? pero una composición que siempre haya carbohidratos complejos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Tenemos una llamadita, Talia. Ella es Raquel, que está en Miraflores, quiere hacerte una consulta. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Por favor, tu consulta para Talia. Mi hermano menor no toma mucha agua y nosotros en la lonchera le enviamos bebidas azucaradas, pero sabemos que, digamos, no es lo adecuado. Una opción podría ser mandarle una agua saborizada con limón o con cáscaras de frutas. ¿Esto resistiría el calor? Ok, gracias, Raquel. Muchísimas gracias por tu llamada. Sí, esa es una buena alternativa, ¿no? Agua con frutas, Sí. Ese es un problema de hábitos, ¿no? Que se crean y los niños solo Sí. toman líquidos dulces. Solamente algo que tenga sabor. Sí, entonces tratar de poco a poco, ¿no? No pretender tampoco cambiar el hábito de la noche a la mañana, tener paciencia y poco a poco en casa ir trabajando esto de descubrir nuevas, ¿no? Agua, por ejemplo, como decía, con cáscara de naranja o con ciertas hierbas, infusiones que pueda tolerar, ¿no? ¿Qué porcentaje de las calorías totales del día deben contemplar las loncheras escolares, Talia, como última pregunta, por favor? Depende otra vez del niño, si es que estamos hablando de un almuerzo más un snack, sí un 40%, ¿no? Fácilmente, si es que hay un buen desayuno y luego la cena, ¿no? La noche. Entonces sí es importante nunca dejar de comer ninguna de las comidas principales. Sí, pues. Desayunar, almorzar, cenar. Así es. Y ver individualmente. Hay niños, por ejemplo, que tal y tal día llegan a las 5, otros días más temprano. Entonces tener cierto orden en programar un menú y que más o menos pueda funcionar y sobre todo involucrar al niño en esto, en la composición. Sobre todo en la decisión de su lonchera. En la decisión y los horarios, ¿no? Efectivamente. Talia, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Veo que te has esforzado en traernos una serie de alternativas. Muchísimas gracias nuevamente por esto. Esperamos seguir conversando como siempre contigo. Nos vamos a un corte y volvemos con la última parte del programa.